no paran las reacciones desde diferentes sectores a propósito del crecimiento del 0.7% reportado por el DANE para el primer trimestre de 2024. Hay 4 sectores claves para la economía que siguen con indicadores bajos, lo que refleja, por lo menos en la ausencia de una mejor cifra para el crecimiento del país. Muy bien, revisemos rápidamente el comportamiento de los últimos 5 años, ya lo vemos aquí en pantalla, y tiene que ver precisamente, miren aquí, 5.5%, 2024 agricultura, también vemos el comportamiento en un tema delicado, tiene que ver con la industria, una reducción, una caída de 5,9%. Pero bueno, ya vamos a entrar en detalle con este tema, por eso hoy nos acompaña aquí en Teleantioquia Edwin Torres, él es economista y también docente de la Universidad de Antioquia. Edwin, bienvenido a Teleantioquia y lo más importante, ¿cuál es su análisis? Este comportamiento, creció la economía 0.7% en el primer trimestre, ¿esto es positivo o es negativo? Sebastián, buenas tardes. Este dato del 0,7% de crecimiento de la economía es relativamente negativo porque lo que nos está mostrando es que nuestra economía entre el año pasado y en el primer trimestre, básicamente se mantuvo congelada. Un crecimiento muy pobre, mientras que otros países de la región están teniendo crecimientos más altos. Y además un crecimiento por debajo de las expectativas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que nos dicen que el cierre del año seguramente va a estar por debajo del 1%. Muy bien, antes de ir en detalle precisamente con cada uno de estos puntos, pues tras conocerse los sectores que más crecieron y disminuyeron en la economía durante el primer trimestre del año, gremios y expertos piden acciones del gobierno nacional. Los sectores que más aportaron al crecimiento de la economía colombiana durante el primer trimestre del año fueron, entre otros, administración pública y defensa, agricultura, suministro de electricidad y actividades artísticas y de entretenimiento. La agricultura por una muy buena cosecha de café, entre otras cosas. Vemos que los servicios siguen siendo muy importantes para la economía colombiana, sin embargo, hay algunos de ellos que se comienzan a deteriorar. La otra cara de la moneda la registran sectores como la industria manufacturera, que tuvo una caída de 5,9%, y el comercio, que disminuyó 0,8%. Si la tendencia sigue así, vamos a terminar teniendo un año 2024 realmente malo, en donde muy probablemente las cifras se van a parecer a una recesión. Está en manos del gobierno nacional poder activar muchas cosas, poder activar la construcción, no lo está haciendo todavía, poder activar la infraestructura, nos preocupa cómo hay muy pocas obras en este momento que están siendo ejecutadas. Es hora de que el gobierno nacional se interese de verdad por la economía del país y llame a los gremios a hacer un plan nacional de reactivación concertado. Y hay una parálisis generalizada en el tema de obras civiles con cuellos de botella que se debería solucionar. Finalmente, Camacol señaló que en el periodo enero-abril de 2024, las ventas de vivienda nueva en el país cayeron 14%, mientras que las unidades lanzadas en nuevos proyectos disminuyeron 31%. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar en materia, como ya les mencionábamos. Empecemos, profesor, por el tema de la agricultura. Hace 5 años, en el 2020, teníamos un crecimiento de 5.6%, ahora 5.5%, casi que muy similar, pero sí vemos un comportamiento bastante interesante en esos otros 3 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la agricultura le va tan bien? El sector de la agricultura es muy particular y fijémonos que 2020 creció muy bien, al 5.6%, siendo precisamente los primeros meses de la pandemia. Recordemos que en 2020 la agricultura fue el sector que salvó de alguna manera la economía colombiana, porque mientras el resto del mundo estaba buscando de dónde abastecer sus alimentos, en Colombia teníamos un sector de la agricultura que venía muy dinámico. Este comportamiento de crecimiento, fíjense que luego fue cayendo y volvió a tomar la senda de crecimiento positivo a 5.5, nos muestra pues como una especie de reactivación que responde, como lo decía uno de los invitados, a comportamientos muy sectoriales. El caso del sector cafetero y algunos de esos sectores que sabemos que en la agricultura el PIB sectorial tiene comportamientos de alguna manera diferentes que responde a las cosechas o a las distintas temporadas. Sin embargo, hay que prestarle atención porque recordemos que venimos de un fenómeno del Niño, ahora entramos en una niña y eso seguramente se va a ver reflejado en un comportamiento negativo para el segundo trimestre del año. O sea, esta cifra podría cambiar va a bajar en los próximos meses. Ahora hablemos de la industria. Este indicador sí que prende las alarmas porque
cae 5.9% y miramos ese comparativo con el 2020, había caído 1.1%, y miramos en el 2022, cuando estábamos en plena reactivación económica después de la pandemia, el 9.8%. ¿Qué pasa en el sector de la industria? El sector de la industria manufacturera es muy importante porque es el que genera la mayor cantidad de empleos formales y es el que más contribuye en términos tributarios. Este sector no cayó tanto en 2020 y se reactivó rápidamente en gran medida por las apuestas del gobierno. Recordemos que tuvimos en esa época subsidios a la nómina, especialmente enfocados a la industria manufacturera, que permitió que tuviera este desempeño. Sin embargo, tanto los datos del PIB como del índice de seguimiento a la economía nos muestran que es el sector que viene de capa caída, con caídas consistentes no solo en los datos de producción, sino también en los datos de empleo. El empleo en la industria manufacturera viene cayendo sostenidamente ya hace varios meses, lo que nos muestra que seguramente es uno de los sectores que va a seguir cayendo y que responde muy bien a lo que tiene que ver con la inversión que se hace en el país, que además viene bastante resentida. Bueno, profesor, el gobierno nacional, por su parte, celebra que la economía haya crecido, así sea poco, porque el país no está en recesión y se muestra optimista frente a los meses que le quedan del año. El crecimiento económico del país podría cerrar el año por encima del 2%. Sin dudarlo, así lo pronostica el Ministerio de Hacienda, que no solo confía en lo que considera los buenos resultados del Producto Interno Bruto, sino en las expectativas en inversión. Por tercer trimestre consecutivo, el país tiene senda positiva de crecimiento y se alejó el fantasma de la recesión. La inversión creció al 2.5% en el trimestre, impulsada esencialmente por maquinaria bruta y construcción de vivienda. Otra mirada tiene la Asociación Nacional de Industriales, que contempla conductas más ortodoxas frente a la inversión. Incluso buscan otros escenarios en las regiones para impulsar el desarrollo y permitir jalonar el PIB. Medellín abre la puerta a esas posibilidades. Los invité a invertir en Medellín. Los invité a mostrarle cómo a través de la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología y muchas inversiones pueden llegar acá a través de industrias creativas, de industrias tecnológicas, un plan de desarrollo que les presenté por encima de los 40 billones de pesos. La administración de Medellín busca apalancar la dinámica económica del país a través de la región, con talento local y educación. Muy bien, ahora revisemos el comercio. Profesor, este tema preocupa teniendo en cuenta pues esa estadística, una caída de 0.8%, en 2020 era de 3.2%, aquí sí que el tema de la pandemia tuvo un efecto y que tiene que ver las tasas de interés. El sector de comercio es bien particular porque fíjense que veníamos de una reactivación y tuvo su furor en 2022 cuando todos los colombianos estábamos consumiendo mucho con unas tasas de interés muy bajas. Apenas empezamos a evidenciar el fenómeno inflacionario y los precios empezaron a crecer, de modo que la economía se estaba recalentando, el Banco de la República empieza a subir las tasas de interés y eso lo que empieza a hacer es que se resienta el consumo de los hogares cargando ya con un endeudamiento previo, el que tuvieron en 2022, y hoy con las tasas de interés que tenemos, pues no hay más alternativa que los hogares tienen que disminuir los niveles de consumo que teníamos, a pesar de que puede haber unas expectativas razonables de que las tasas de interés van a seguir bajando, pero lo van a hacer de manera lenta, es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y rápidamente, el sector de la construcción en este momento se ubica en 0.7%, algunos mirarán que hay un crecimiento, pero cuando uno habla, por ejemplo, con Camacol, expresan que en esos primeros 2 meses del año hubo una reducción del 14%, cayó lo que tiene que ver con la construcción de vivienda. Es el más afectado en todo el tramo del año y depende de dos cosas, la construcción de vivienda y la construcción de obras públicas. La de vivienda depende del sector privado, de los hogares, de sus ahorros y mucho de las tasas de interés. Pero la de obras públicas, el gran responsable de que el sector construcción crezca en este sentido es el gobierno nacional a través de las inversiones. Así que si de alguna manera una forma interesante de tratar de reactivar rápidamente ese sector parte a través del gobierno nacional de retomar las obras públicas que se tienen en la nación rápidamente y facilitar los canales de construcción de vivienda en el país. Profesor Edwin Torres, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Teleantioquia Noticias.